Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, iglesia, pueblo de Dios? ¿Cómo está? Aquí les habla una sierva del Señor, Elizabeth Yanina. El día de hoy, Dios ha puesto este tiempo para que yo pueda compartirles este tema muy importante para todo el pueblo de Dios. El tema se llama El arrebatamiento está muy cerca. Entonces tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos que estamos viviendo, que ya son los últimos, porque Cristo viene pronto por nosotros y nosotros tenemos que estar preparados y tener cuidado también con la apostasía, porque en los últimos tiempos aumentará la apostasía también. Bueno, cerramos los ojos para orar y agradecer a Dios por este tiempo que nos regala. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre amado, nos acercamos ante tu presencia, Padre bendito, para agradecerte por este tiempo que nos da, Señor, para aprender de tu palabra, para capacitarnos, para prepararnos, Señor, para tu venida. Gracias, Padre, por regalarnos este tiempo. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre. Y también, Padre Santo, sé tú quien pongas las palabras, Señor, sé tú quien guíes este tiempo. Te agradezco en el nombre poderoso de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mi querida iglesia, en este tiempo debemos saber de memoria los versículos de la Biblia, prepararnos bien para toda tentación o toda trampa del enemigo. La apostasía que ha aumentado mucho en estos tiempos. Por ejemplo, si ustedes dan una vista nomás en las noticias del mundo y cómo está hoy en día la fe también de muchos cristianos, ¿no? Ustedes ya estarán viendo que a lo malo lo quieren hacer ver como bueno y a lo bueno como malo. Y Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de misericordia y un Dios que no tolera el pecado. Porque Dios ama al pecador, pero no el pecado. Así que hay que entender eso bien claro. La palabra de Dios es muy clara aquí en la Biblia. Y tal como está en la Biblia es. No hay nada que cambiar. No hay nada que interpretarlo a la conveniencia o al beneficio de algunas personas que interpretan para confundir o sacar algún beneficio. Y no es así. La palabra de Dios es muy clara cuando dice, bien claro, que los borrachos no entrarán al reino de Dios, que los fornicarios no entrarán al reino de Dios y que los que cometen inmoralidades sexuales tampoco entrarán al reino de Dios. Y varias cosas que dice el Señor, quienes no entrarán al reino de Dios, es muy claro. Entonces, no podemos cambiarlo. El Señor dice que cuando tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, ya las cosas viejas pasaron y a partir de ese momento todas son hechas nuevas. Una vida nueva con Cristo, un nacimiento nuevo, abandonando el pecado. No porque aceptes a Jesús vas a continuar con el pecado. No, tienes que renunciar al pecado porque Dios quiere una persona limpia, una persona que tenga sus acciones limpias, santas. Si tú has pecado antes y te arrepientes de corazón, un arrepentimiento genuino, entonces el Señor está dispuesto a perdonarte. Y tú abres tu corazón para Jesucristo, para aceptarlo y recibirlo como tu único Señor y Salvador. El Señor va a entrar en tu vida y vas a ser una nueva criatura en Cristo. Así es que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Si vamos a nuestra Biblia, en el libro de Primera de Tesalonicenses, para acordarnos esta promesa, Primera de Tesalonicenses. Acá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 18. Acá está bien claro qué nos dice el Señor.
Dice, por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, está hablando acá muy claro, acá no hay nada para interpretar o traducirlo, sino simplemente prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Nosotros, los que quedemos vivos, porque esto dice enseñanza del Señor. Por esto les decimos a ustedes como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. O sea, acá hay una promesa que se va a cumplir al pie de la letra, que el Señor mismo bajará del cielo cuando se escuche la trompeta de Dios. Y los que murieron creyendo en Cristo, o sea, los cristianos que ya murieron, ellos resucitarán primero, y después los que estemos vivos, los que quedemos vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Esto es un mensaje, una promesa de parte de Dios que debemos recordarlo siempre, que nosotros aquí en este mundo, en esta tierra, estamos de pasada y debemos guardar siempre esa esperanza que el Señor va a venir por nosotros. No nos va a desamparar, el Señor no nos va a dejar. Dice, no, que vamos a pasar por la gran tribulación. Todo. Acá lo dice todo lo que va a suceder. Ya todas las profecías, conforme ha ido avanzando el tiempo, en los siglos, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Y estamos en la última generación, los últimos tiempos. La higuera, cuando Jesús habla de la higuera es Israel, el pueblo de Israel. Cuando se convirtió en una nación independiente, a partir de ahí es el reloj profético para la iglesia, para el pueblo de Israel, para todo el mundo. Ahí empieza el reloj profético. Entonces, ¿qué dice? Una generación, en la Biblia dice, es de 70 a 80 años y es más fuerte, si es robusta. Entonces, una generación dura 80 años. Y ahorita, ¿cuántos años tiene como nación independiente Israel? Desde 1948 hasta hoy, en el 2028 va a cumplir 80 años. El 14 de mayo de 1948 va a cumplir 80 años. Esa es una generación robusta. Entonces, antes de que lleguen los 80 años, todo se tiene que cumplir según las Escrituras. Entonces, si nosotros queremos irnos en el arrebatamiento, que eso anhelamos los creyentes, los cristianos, que queremos estar con Jesús, entonces debemos prepararnos en santidad con nuestro Señor Jesucristo, que Él siempre va a acompañarnos, va a cuidar de nosotros, porque Él dijo que no nos va a dejar hasta el día del fin, que estará siempre con nosotros, y por eso envió al Espíritu Santo, que nos va a guiar. El Espíritu Santo es el que nos va a dar el discernimiento también, el que nos va a hacer tomar conciencia de todo lo que hacemos. Por eso, nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos tomar siempre presente, tener en cuenta de que la palabra de Dios está primero en nuestra vida. No dejarnos engañar por nadie. No necesitas que nadie te enseñe, porque aquí está la palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a guiar. Si tú estás en una iglesia donde están enseñando una falsa doctrina, herejías, porque ahorita está todo disfrazado por comentar la apostasía, huye de ahí. Busca de Dios, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la verdadera palabra de Dios, donde no están cambiando nada. Entonces ten mucho cuidado. Prepárate para el día del Señor, y lo único que tienes que hacer es santificarte, alejarte del pecado,
No, dicen, eso no es pecado lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, la fornicación es pecado, el adulterio es pecado, el robar es pecado, el estafar es pecado, el mentir. Dice, los estafadores no entrarán al reino de Dios, los mentirosos tampoco, ni los adúlteros. Entonces, si estabas en eso, abandónalo. Huye del pecado, huye de las tentaciones. La palabra de Dios no te dice que las enfrentes, sino que corras, que huyas de eso. Porque el Señor conoce tu debilidad, el Señor conoce que el humano tiene debilidades. Por eso vino Jesucristo, para salvarnos y librarnos de todos nuestros pecados. Por eso vino Jesús. Por su amor es tan grande que dio su vida por nosotros y pagó todos nuestros pecados. Y con ese regalo, esa gracia inmerecida, nosotros no lo merecíamos, sin embargo, Dios nos amó primero y nos dio la salvación y vida eterna. Entonces, tenemos que obedecer. Si tú amas a Dios, le obedeces. Si tú amas a Dios, aprendes de su palabra y la obedeces, le eres fiel a Él. Amar a Dios no significa que tú amas de la boca para afuera, pero haces lo que te da la gana, desobedeces o haces de acuerdo a tus pensamientos humanos. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro una noche antes de que apresaran a Jesús, que iba a ser traicionado por Judas? Que cuando Judas lo traicionó, Pedro, que estaba durmiendo, se acercó, se despertó, se acercó y le dijo: Jesucristo, Jesús, estás a tiempo, escápate, huye, para que no hiciera la prueba, el proceso, porque Jesucristo era la ofrenda, el sacrificio, y tenía él, por amor a Dios, obedecer. Él no estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, él tenía que cumplirlo. Pero Satanás se metió en Pedro y le dijo: huye. Quiso hacerle entrar miedo a Jesús, y Jesús le dijo: ¿qué pasa, Pedro? No estás pensando como Dios, estás pensando como los hombres. Y ni bien lo vio, dijo: apártate, Satanás, le dijo. Y Pedro se sintió avergonzado, pero se sorprendió porque había sido usado por Satanás. Y Pedro se fue corriendo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que se había dejado seducir por el enemigo. Así muchos cristianos hoy en día no se dan cuenta, se dejan usar por el enemigo. ¿Por qué? Porque están engañados. Entonces, para que nadie te engañe, estudia, escudriña tu Biblia y haz la voluntad de Dios. Si tú amas a Dios, vas a hacer lo que le agrada a Dios. Entonces, Jesús nos dio muestras de que nosotros hasta el último vamos a ser tentados, perseguidos por el enemigo, para que nosotros caigamos en el pecado. Y el enemigo es astuto, es muy sutil, así como Dalila. Dalila era una mujer que estaba endemoniada y quería seducir, sus armas de seducción para saber el secreto de Sansón. Sansón tenía un secreto, que era un pacto entre Dios y él, que nadie debía saber de dónde provenía esa fuerza, y venía de su cabello, y no podía ni cortarse el pelo, ni tomar vino, ¿no? O sea, había así requisitos para que conserve ese pacto, ese secreto. Y él no cedía al comienzo, pero Dalila fue tan insistente, así que se metía, trató de seducirlo todo, hasta descubrir y él le diga cuál es el secreto que tenía con Dios. Y le salió confesando, porque así es el ser humano. Si tú sigues con alguien que tú sabes que no es bueno, pero si hace el bueno y está allí, ten mucho cuidado, porque puedes caer. Y cayó Sansón, le dijo su secreto, y después ella lo hizo dormir a Sansón, le echó un brebaje, algo para que se duerma, ¿no? Y ahí aprovechó que estaba dormido, indefenso, y le cortó el pelo. Ahí se le fue la fuerza. ¿Quién tuvo la culpa? El mismo Sansón, por jugar con el diablo, por estar allí. Y ella era una mujer hermosa, que podía fácilmente seducir, y sus padres de Sansón le dijeron que no se junte con una filistea, porque ella era filistea, que se junte con una de su raza, de su prole, ¿no? Pero
A él le gustaba la filistea. A ver, ahí está. Ten mucho cuidado con quien te unes, con alguien que de repente te va a separar de los caminos de Dios. Ten mucho cuidado. O si no, pueden ser hasta amistades. No solamente es la pareja, sino las amistades también que pueden ser influyentes para que tú te apartes de los caminos del Señor. O sea, el enemigo está allí y allí. Él nunca hace la paz con el cristiano, con nosotros. Él siempre va a estar buscando la manera de hacerte caer. Por eso, cúbrete con la palabra de Dios. ¿Cómo derrotó Jesucristo al enemigo? Con la palabra de Dios. La Escritura dice, cuando el diablo lo quiso tentar a Jesús, como estaba en el desierto y tuvo hambre Jesús, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en panes. Y Jesús, ¿qué le contestó? Le dijo, la Escritura dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces cuando le dijo eso, el diablo se fue. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la boca de Dios, tu Biblia. Entonces, si tú escuchas, tú lees tu Biblia, tú escudriñas, vas a poder vencer al enemigo. Por más que te den malos consejos, que aparentan ser buenos consejos a tu favor, ten mucho cuidado. La palabra de Dios te va a respaldar. Porque hoy en día está viviéndose la apostasía. Entonces tú tienes que cuidar tu fe. Esa fe que te va a mantener firme hasta el final, hasta que venga Cristo. Sigue adelante. No desanimes. El Señor te va a dar esa paz que tú buscas. Dice, cuando tú estás bien con Dios, hasta tus enemigos te los pone en paz contigo. Así dice la Escritura. Ahora vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué nos dice Primera de Juan, capítulo 2? Es importante conocer los versículos. Primera de Juan está antes del Apocalipsis. Ya, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ya. ¿Qué nos dice aquí el Señor? El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Si tú estás unido a Dios, debes vivir como vivió Jesucristo. Acá nos está diciendo bien claro, acá no hay nada para interpretar o para traducirlo, cambiar, sino acá dice que debemos vivir como Jesucristo vivió. Él como vivió, con mansedumbre, con humildad, con amor, con bondad, con misericordia. Él tenía todo eso. Cuando vinieron los fariseos trayendo a la adúltera con piedras, quisieron poner a prueba a Jesús. Dijeron, según la ley de Moisés, dice que a las adúlteras, cuando la encontramos en plena acción de pecado, hay que tirarle la primera piedra, o sea, hay que apedrearla. Y Jesús les dijo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos tomaron en su conciencia, vieron en su conciencia sus pecados escondidos que tenían y se avergonzaron, porque ellos eran pecadores. Y todos soltaron la piedra y se fueron. Y Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te condenan? Y la mujer le contestó, se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesucristo. Anda, vete y no vuelvas a pecar, le dijo. Anda, vete y no vuelvas a pecar. O sea, eso hay que entenderlo bien claro, que cuando Jesús te perdona y te libra de culpa, te está diciendo también que no vuelvas a pecar. No es que ya yo soy cristiana, ya el Señor perdonó todos mis pecados, soy salva, puedo seguir pecando, pues porque soy salva, porque no me salvan mis obras, sino la sangre de Cristo. Entonces, no es así. Tú cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador personal, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Y quién te va a ayudar en eso? El Espíritu Santo. Ya eres nueva criatura, abandonas el pecado, porque tu fe tiene que ir acompañada con obras. Una fe sin obras es una fe muerta.
No es que quiere decir que, yo soy cristiano y puedo seguir pecando, no. Ya tienes que renunciar al pecado. A partir de ese momento eres nueva criatura. Todos tus pecados son limpiados. Ya no tienes pecados porque Jesús los pagó por ti. Él te limpió con su sangre preciosa. Así que ya no caigas en la mentira del enemigo que dice, no, tú eres cristiana, igual no es pecado lo que tú haces. No, ten mucho cuidado, porque tenemos que obedecer la palabra. Si tú haces caso al enemigo, vas a perder tu salvación, vas a perder el arrebatamiento. Porque si no hay santidad, no verás a Dios. ¿Y qué crees que vas a hacer en el cielo? Aquí ya tienes que prepararte. Si no te gusta cantar alabanzas, ¿tú qué crees que vas a hacer en el cielo? Ahí vas a alabar, vas a cantar a Dios. Entonces tiene que gustarte cantar a Dios, alabarle, porque eso es lo que vas a hacer en el cielo. Si no te gusta vivir una vida santa, tranquila, ¿qué crees que vas a estar en el cielo? Ahí vas a ser una nueva criatura, una vida nueva, alabando al Señor, adorando al Señor, sirviendo al Señor. Y si acá no obedeces y no compartes una vida con Dios aquí, tu comunión con Dios, compartir una vida con Dios es cuando tú tienes una comunión, una conversación con Dios, una conversación con Cristo. Si tú tienes esa comunión con Cristo, Él te va a conocer. Y cada vez que tú lees su palabra, tú lo vas a conocer más a Él. Entonces, cuando tú estés en el cielo, ¿qué crees que lo vas a hacer? Vas a hablar con Cristo, vas a verlo cara a cara, vas a estar con Jesús, vas a estar ahí con Dios. O sea, si esto no te gusta hacer aquí y quieres irte al cielo, entonces no vas a ir al cielo. ¿Por qué? Si no te gusta aquí en la tierra hacer las cosas que vas a hacer en el cielo, entonces, ¿cómo quieres ir al cielo? En el cielo va a ser maravilloso. Ahí ya no va a haber mentiras, no va a haber engaños, no va a haber maldad. Ahí va a ser otra cosa. Ahí vamos a estar en paz, va a haber amor, va a haber bondad. Imagínate otro mundo. Acá, en este mundo, tienes que cuidarte hasta de todo el mundo te tienes que cuidar. Por ejemplo, amistades que son mentirosas, que dicen ser tus amigos y no lo son. Gente que dice ser hermana de la iglesia y no es. Son lobos disfrazados de ovejas. O sales a una esquina y te están asaltando. Hay gente que vive extorsionada, hay gente que vive maltratada. Todo eso va a acabar. Toda esa maldad, todo ese odio, todas esas cosas feas van a acabar. Ahí en el cielo va a ser otra vida, una vida de amor, de bondad con Dios. Qué hermoso, ¿no? Ya no vas a llorar, no vas a estar triste. Dice que el Señor limpiará toda lágrima. Ahí va a ser todo diferente. Por eso aquí en la tierra es donde tú estás a prueba, donde tú te estás preparando para estar con el Señor. Aquí tienes que mostrar tu amor hacia tu prójimo. Aquí tienes que mostrar tu bondad hacia tus semejantes. Ese amor, esa bondad que el Señor Jesucristo nos enseñó. Jesús que dijo, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los persigan. Que no debemos nosotros hacer justicia por nuestras propias manos, sino dejarlo en las manos del Señor. Nosotros lo que podemos hacer es aconsejar y hablarles la palabra de Dios. Nada más. Después, la justicia viene de Dios. ¿Y qué nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5? A ver, ¿qué nos dice? 1 Tesalonicenses capítulo 5. Acá está. Versículo 8. Versículo 8. Aquí lo tengo. Ya. Dice, pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos con la fe y el amor y cubrirnos como con un casco con la esperanza de la salvación. Porque Dios
no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Amén, gloria a Dios. Acá el Señor nos está avisando, ya sea que muramos antes del arrebatamiento, nos vamos con el Señor. Y si seguimos vivos, nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. O sea, los que estamos con Cristo, vamos a estar con el Señor. Y no debemos dudar de esa promesa. Después todo se va a cumplir. Y si tú no te vas en el arrebatamiento, no has querido aceptar a Jesús, te vas a tener que poner la marca del anticristo, que va a venir. No vas a poder trabajar, no vas a poder vender ni comprar, o hacer tu vida normal, porque no vas a poder, porque va a ser la marca como un documento, como si fuese algo de identidad, un documento de identidad, por decirlo así, donde te van a pedir eso. Y si tú no te lo dejas poner, vas a ser perseguido. Ahí la salvación va a costar la vida. O sea, si tú no quieres pasar por todo eso, porque pueden salvarse, son 1335 días en que el anticristo va a gobernar. Entonces, ¿no? La bestia va a estar ahí bajo el poder, porque va a haber una nación, el anticristo va a ser el gobernador mundial. Entonces va a ser un solo gobierno mundial, van a estar todos vigilados, controlados. Entonces tú no vas a poder hacer esa libertad que hoy tienes en día. Entonces, si tú quieres librarte de todo eso, sigue, obedece la palabra de Dios, sigue a Jesús, y el Señor vendrá cuando tú ya no te lo imaginas. ¿Por qué? Porque tú estás entregada al Señor. El Señor va a venir. Entonces, como tú estás santificándote, el Señor cuando venga así, en la hora que tú menos pienses, la hora, tú no sabes. Y de repente te agarra trabajando o cocinando o haciendo tus cosas, porque tú tienes que seguir haciendo tus cosas. Ya sé que el Señor viene, pero no voy a estar sentada esperando sin hacer nada. Entonces vas haciendo tus cosas, pero siempre en tu prioridad va a estar Cristo, va a estar Dios, ¿no? Entonces ahí es donde cuando el Señor venga, te va a llevar, porque tú has obedecido, porque tú le has sido fiel al Señor. Ten cuidado también con la idolatría, a quién estás siguiendo y todo eso. La idolatría es una trampa, es algo que Dios aborrece también. Entonces debemos cuidar nuestra santidad, ser fiel al Señor. A Dios lo tienes que adorar en espíritu y en verdad, sin imágenes. Nada de imágenes, nada de santos, ¿no? Solo directo con Dios en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es el puente para llegar a Dios. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Así que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que ya saben. Entonces nosotros estamos aquí de paso. El Señor viene pronto. Hay muchos testimonios de gente que ha tenido sueños, visiones, revelación de que Cristo viene pronto. Otros dicen en septiembre, 17, 18 de septiembre, otros dicen así, que ya tienen la fecha. Otros dicen que el otro año, en fin. Pero lo importante aquí es que tú te prepares en santidad y tengas a Jesucristo como el único Señor de tu vida. Así es que no desanimes, sigue adelante. Cree en la palabra de Dios, en sus promesas, y Dios va a venir. Que no te agarre durmiendo, sino despierta, iglesia. Prepárate en santidad para que estés con el Señor y ahí encontrarnos con el Señor en el aire, en las nubes. Porque yo siento también que Jesús viene pronto. Todo lo que se ve en las noticias, todo. Porque los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Eso, ténganlo presente. No debemos tampoco dejarnos llevar por otros que dicen, no, tal día. Bueno, sí,
a esas personas Dios les ha revelado. Gloria a Dios por ellos, que les ha revelado para que se preparen. Y nosotros, ¿por qué no podemos prepararnos? Y si viene el 17 y 18 de septiembre del 2024, supongamos, ¿no? Y tú no has creído, no, yo no creo, no te has preparado, no te has santificado, no te has arrepentido, no has renunciado al pecado, te quedas. Prepárate. Ya muchos hermanos han tenido su revelación, que el Señor les ha manifestado, les ha revelado. Es que no sabemos. El que no lo ha tenido, yo no lo he tenido, esa revelación, eso yo no lo he tenido. Y no tengo por qué estar inventando ni diciendo eso, porque los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Pero sí he tenido la palabra de Dios, que aquí están sus promesas, y yo sí creo en sus promesas, y todo lo que está escrito se ha cumplido. Faltan más cosas que se van a cumplir, como son del Apocalipsis, ¿no? Que falta el milenio y todo eso. Bueno, todo eso lo vamos a ver en su tiempo, pero lo que me refiero es que lo que se ha cumplido antes del arrebatamiento, lo que ya se está viendo hoy en día. Así que mis queridos hermanos, tengan cuidado a qué iglesia están yendo, si le están predicando la sana doctrina, tengan cuidado con la apostasía, busquen de Jesús, busquen de Dios, Dios los ama. Enfóquense en la palabra de Dios y en sus promesas, en sus mandatos, y obedezcan al Señor, séanle fiel a Dios. Así es que, mis queridos amigos, pueblo de Dios, esto era lo que tenía que compartirles. Dios les bendiga y bueno, no sé si haga otro video. Si Dios lo permite, puedo hacer otro video donde sigamos compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Aprendiendo más de su palabra. Y si el Señor viene antes, ya no habrá otro video. Que Dios la bendiga mucho. Chao.